Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otro día radiante, increíblemente lindo, cielo diáfano, un sol que está por sorprendernos, increíblemente lindo el panorama que se presenta en este jueves 7 de mayo, como siempre, bienvenidos a todos, y que además nuestra cortina, la que nos acompaña en la apertura de todos los programas que Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo allí. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Ya saben que todos los programas recibimos aquí a gente muy valiosa. Saben seguramente como nosotros que sus experiencias son intransferibles, pero creemos que conocerlos, comprenderlos, nos ayuda a nosotros a valorar mucho más su vida, el aporte que le han hecho a nuestra provincia. La persona que nos va a acompañar en un ratito nada más tiene un tremendo compromiso social. El nombre de Eugenio Casalava, histórico dirigente del Movimiento Agrario de Misiones, está directamente asociado al de los pequeños y medianos productores, al de la economía familiar agrícola. En tiempos de protesta, en tiempos duros, en tiempos de dictadura y también en tiempos de democracia. Activo luchador en los 70, tuvo en los 90 otro gran desafío: animar a los que descreían de la chacra que las ferias francas podían ser la salida. Férreo defensor de la educación agraria y un convencido de que la soberanía alimentaria en Misiones es posible. Siempre evoca las palabras de su recordado compañero Michel Guirbard: la lucha se gana asegurando la comida. Gracias, Eugenia, por haber venido. Bienvenido Gracias. a nuestro programa. Un placer tenerte. Gracias a ustedes. Bueno, queremos conocer más de tu vida, más de tus comienzos. Sabemos que, bueno, los primeros años y el día de ayer, los tuyos, Sí. transcurrieron y transcurren en la chacra. Contanos Sí. un poco de en qué lugar vivís, cómo Sí. llegó tu familia ahí. Bueno, yo vivo en la chacra que vino mi viejo en el año 29 y ahí estoy. Completé la docena de 13 hermanos y bueno, y un día mi padre me dice, bueno, cuando yo quise estudiar, me dice, vas a llegar a maestro y vas a trabajar en esta escuela, en la escuela nuestra. No llegué, me quedé en la chacra y sigo ahí desde que nací. Antes, como sabéis, como saben todos nacimos en la chacra, todos nacimos de parto con la partera de la zona, la que nos cuidó, la que... En los helechos. En los helechos, en Tamanduá, que es mi paraje. Y bueno, estoy ahí manteniendo una promesa que le hice a mi padre en el año 81. ¿Tus padres son argentinos? Argentinos, pero de familias ucranianas, los dos, Sokalsky y Kasalava. Vinieron del mismo pueblo de Ucrania, cerca de Kiev, y se instalaron en Concepción de la Sierra, y ahí vinieron ya con un hijo, desde Concepción al monte. Entonces, mi padre en el año 81, cuando estaba postrado en lecho de muerte, me hace prometer, mi hijo Cristian gateaba, y me pide que nunca venda la chacra, que nunca deje la escuela y que nunca voltee el monte, para que los nietos de él vean que había monte. Esa enseñanza me hizo a nunca abandonar la escuela, a cuidar en lo que puedo la chacra. Y bueno, después viene la otra parte nueva, que es la escuela EFA, para que los chicos puedan estudiar. Pero estoy manteniendo ahí, y cuando también rememorando lo de la década del 70, cuando empezamos en el MAM, mi viejo nunca me dijo no. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Sí. Porque, a ver, ¿vos pudiste terminar la escuela? Sí, la primaria sí, la secundaria no. La secundaria hice 2 años. Y había discriminación. ¿Qué haces? Vos sos de la chacra, tenés que volver a la chacra. Es una Porque te cuestión. ibas de los helechos a... De los helechos era caminando muchas veces los lunes para volver Pero el viernes. caminando son... 20 kilómetros. 20 kilómetros. Pero era normal para la época, era normal salir a cualquier lado caminando. No había autos casi, es decir, que
todo era un tema así normal. ¿Y sentiste discriminación de Sí, sos de la sí. chacra? Sí, un poco la discriminación existía en la zona de la ciudad, del pueblo de Oberá todavía, era el año 58. Y ese era como, ¿qué haces vos acá? Aparte era enano como siempre, era polaco, decían, cualquier rubio era polaco. Entonces me sentía mal, me sentía mal, después se casa mi hermano, 10 años mayor que yo, y papá dije, tenés que volver, porque teníamos un pequeño barbacoa, me dice, tenés que volver para ayudarme. Y yo, gracias a Dios, dije yo, no, pues ya no resistía más intentar estudiar. Bueno, de ahí No resistías por no esta resistía circunstancia por esta de la circunstancia. discriminación. Sí. ¿No? Que esos mismos que me ¿Discriminaban? discriminaban, los encuentro en la calle, los encuentro en la feria, los encuentro y somos amigos, es decir, Sí. te acordás de aquella época. Bueno, pero son cosas de la vida. Yo creo que, qué sé yo, a mí me pasaron cosas. O sea que con 14, 15 años ya estabas en la chacra de... Estaba en la chacra con papá y me acuerdo que mi hermano era el que manejaba el tractor y de golpe papá me dice, bueno, arranca el tractor, tráelo para empezar el sapeco de la hierba, pero no sé manejar y bueno, aprendé. Y así era, y vos obedecías, no te podías rebelar porque era una cuestión de educación. Entonces, bueno, la vida, como quien dice, me enseñó a proteger eso, a quedarme ahí, a cuidar lo que es ese espacio. Y bueno. ¿Y cuántos años tenías cuando te vinculaste al MAM? Y yo tenía 25. Yo soy del 46 y era el 71, 70, 71. ¿Y cómo se dio esa vinculación con el movimiento agrario? Mira, se dio de casualidad, se puede decir, porque era el pleno gobierno de la NUCE. Había un auge de las cooperativas, se empezaba a hacer algunos reclamos, principalmente el precio del té, de la yerba, el tun, que existía en la época. Y bueno, nos empezamos a juntar, pero ya en Santa Fe, en Corrientes, en Chaco estaban las ligas agrarias, en Misiones estaba el movimiento rural cristiano, que tenía formación para la idea de armar un gremio. Entonces había un espacio en el ET13, que era la radio de la época, donde se escuchaba todo el tema de organizativo, hasta que nos convocan a una reunión a los productores en Guaraní, y nos vamos con Pedro Pechac con un tractor hacia Guaraní un sábado. ¿De dónde lo conocías a Pedro? Era vecino. Era vecino, la familia Pechac vive 3 kilómetros antes de mi casa, como saliendo al asfalto, y eternamente vivieron ahí. A Pedro lo conocí desde joven, me llevaba unos años, pero fuimos amigos de un montón de cosas, de salir a los bailes. A Pedro le gustaba cantar, era un tipo que cantaba, y era un tipo muy alegre. Y bueno, cuando nos vamos a esa reunión, vimos 60 productores en el club de Guaraní, y bueno, ahí lo conozco a Michel, lo conozco a Juan Carlos Urbani y a otra gente más que venía, eran, como se dice, formadores, lo que ahora también escuchamos desde lo que nos dice el Papa, salgan a hacer lío. Y el lío era no evangelizar, sino ir armando. Ellos venían de la Juventud Agraria Campesina de Francia, y al menos Michel, y era como diciendo, hay que armar esto, hay que defender a los productores. Hay que protestar, defenderlo. Sí, defenderlo en la forma de decir, organizarlos para que salga a defender lo suyo. ¿Y en tu casa no te hicieron problema con esto? Papá venía de lo que se conoce la masacre del 36, papá estuvo en esa avenida hacia Oberá, entonces por eso nunca me dijo nada, pero nosotros nos enteramos después, cuando se empieza a hablar del MAM, armar el MAM, lo que pasó en el 36. Y a nosotros los colonos de la época, de la edad que uno tiene ahora, nos decía, guarda que les puede pasar lo que a nosotros nos pasó. Del 36 al 71, que empezó el MAM, nunca se dijo nada de lo que había pasado. Se guardó porque la gente como se autoincriminó de lo que había pasado. Como se diciendo, sintió culpable. Somos culpables, porque también de la zona, de nuestra zona, de Campo Grande, Ameguino, Samambaya, toda esa zona, que es Los Helechos, que es Guaraní, venían marchando hacia Oberá. Oberá nace en el 28, en el 36 es la marcha hacia Oberá. 8 años tenía el pueblo. Entonces, cuando llegan a la orilla del pueblo, papá contaba que le esperaban como 30, 40 en el galpón de acopio de tabaco,
que era la protesta por el tabaco. Entonces dice que la gente decía, uy, mirá qué bueno, nos están esperando. Cuando llegan empieza la balacera, como se dice ahora, y ahí mueren 20 personas. Y después, entonces, en el MAM nadie quería hablar de esto, digamos. Sí, después cuando nosotros empezamos, es decir, nuestra gente empezó a decir, bueno, a mí me pasó tal cosa, ¿cómo que tu viejo no te contó? Y papá empezó a contar. Y no contaba porque se sentían culpables. Es decir, lo que había pasado del 36 al 70 son 35 años y la gente se guardó ese silencio que no se conversaba. Porque La primera gran protesta del MAM fue... sí, la primera fue, el MAM nace en el 28 de agosto del 71 y la primera protesta 10 días después del 8 de septiembre frente a la CALO, Cooperativa Agrícola, con 3.000 productores. Por un reclamo puntual que era el precio adeudado de la CRIM del año 75. Entonces, cuando uno ve la respuesta de la gente, era el único medio comunicativo, era el ET13, después estaban nosotros salíamos a invitar a la gente con alto parlante y ahí nos juntamos esa cantidad. Y de ahí, durante mucho tiempo, había algunas protestas grandes, pequeñas, pero el año siguiente, el 72, fue el primer intento de marcha hacia Oberá. Perdón, hacia Posadas. De Oberá nos organizamos hacia Posadas. Yo creo que con nosotros el ejército y la policía nos estrenó los perros y nos estrenó los gases lacrimógenos en Candelaria, el 20 de octubre. Y ahí retrocedimos, volvimos para volver con una marcha a Posadas un año después, el 20 de octubre del 73. Entonces hubo muchas cuestiones, muchas digamos, trancadas de ruta, muchas cosas que pasaron en esa época, que participamos nosotros, que organizamos nosotros. Y estamos hablando del comienzo, todavía faltan todos los años duros de la dictadura, con un alto costo también para muchos de ustedes, ¿no? Torturados, desaparecidos. Sí, nosotros tenemos, estamos queriendo ver algún día dónde están los hermanos Hitler, Juan Figueredo, docente, que son los desaparecidos nuestros, y por ahí alguno más, que no sabemos dónde lo mataron, dónde los enterraron, si es que los enterraron. Pero también nosotros tuvimos en esa época alrededor de 1.000 detenidos, con las ligas agrarias, que también era parte del MAM, y teníamos menos 1.000 personas presas, quiero decir, detenidas. Algunos con poco tiempo, algunos con muchos años. Perdón, Eugenio, ya vamos a hablar de esto, porque vamos a una pequeña pausita, así podemos hablar después sin interrupciones, justamente, de ese alto costo social que tuvo el movimiento agrario de Misiones. Ya volvemos. Estábamos hablando con Eugenio Casalava de la lucha del MAM, los comienzos, la primera gran protesta del 71, que tuvo el acompañamiento de Monseñor Kemmerer, ¿no? Monseñor Kemmerer quedó en el recuerdo de mucha gente, nuestro por supuesto, que fue un convencido que esa era la verdadera organización, que siempre fue una materia de consulta, de diálogo, pero no debemos olvidar al sacerdote de Chelepac, José, Alberto Markievich, a Ricardo Bullac, que ya era seminarista y después fue sacerdote, que fueron fueron asesores del MAM, fueron asesores. Y bueno, yo creo que Kemmerer fue una cuestión que uno lo veía como un ícono, se puede decir, de lucha, que nos decía, bueno, el obispado nos ayudó en un montón de cosas, el obispado de acá de Posadas. Entonces uno los respeta a todos ellos, ya no está nadie, pero quedó el recuerdo en la gente. En la primera concentración en Oberá estuvo el obispo, después en muchas entrancadas de ruta estuvo el obispo,
cuando se protestaba en pleno gobierno, como te decía, de la NUCE, y después ya en democracia. Y después acompañó en el proceso militar. Y en la época del proceso, en las protestas, ¿no tuviste miedo cuando, porque ustedes eran muy, digamos, las protestas eran muy firmes, con, bueno, bloqueo de rutas, con Miguelitos? Nosotros trabajamos, o sea, cuando llega el golpe militar, como todo golpe, no es que nos llenamos al silencio, nosotros hicimos toda una cuestión de querer seguir, porque decíamos, bueno, acá el golpe militar es como los anteriores, como que no van a ser muy violentos, pero también pensamos que, bueno, el tercer, cuarto día nos mandaron cerrar, nos hicieron un allanamiento en la oficina, en la casa particular que era de Michelle, lo llevaron detenido a Michelle, a Moncho, a la familia, y bueno, y allá algunos productores. Y yo no caigo en esa primera redada porque tuve un problema con el auto y no llego a tiempo a esa reunión. O sea, y la reunión era para ver qué hacemos, no era para decir, hagamos. Sí, pero nunca tuviste miedo, digamos. Sí, miedo existió, miedo. Yo que no fui detenido, porque no fui detenido, fui llevado, pero no detenido, acá de Oberá a Posadas, donde fui, digamos, se puede decir golpeado un poco, pero viví esperando que me busquen. Y viste cosas horribles, porque en un testimonio tuyo, justamente, supe que entraste a una comisaría y viste gente... Mi padre fue detenido, mi hermana fue detenida por pocos días, digamos. Mi hermano en Jardín América, Miguel, con la mujer también fueron detenidos porque le dieron protección a los hermanos Hitler. Posiblemente ellos hayan sido los últimos que le dieron porque después nadie supo más de ellos. ¿Cómo no le vas a dar, si tenés formación cristiana, a alguien que te viene a pedir un pedazo de pan? Claro. Y eso le pasó a Eduardo, que es mi suegro, Eduardo Surakowski, que ni la familia lo quería dar, protegerlo más del miedo que existía. Yo viví esperando que me busquen y no me buscaron, pero yo no sabía qué pasaba adentro. Es decir, la gente que salía no te decía, mira, me torturaron, me violaron. Es decir, esa cuestión de lo que nos pasó después, bueno, el común de la gente, vos no sos un santo, por algo te llevaron. Ay, ya vamos a hablar de eso. Sí, ya vamos a hablar de eso, que sí circulaba en la colonia, en el pueblo, ¿no? ¿En qué andarán? Pero vamos ahora a escuchar el testimonio de gente que te conoce. Escuchemos. De Eugenio lo conocí hace 20 años, ¿qué te voy a decir? Para mí es una persona, pero tan buena, que es un líder realmente agrario, ¿viste? Que él fue y será siempre igual, ¿viste? Una persona que da muchísimo, muchísimo, el país entero y fuera del país le quiere muchísimo. Dice Casalava y le abre la puerta cualquier político, cualquier persona, porque para mí es uno de los pocos que nos queda como líderes, ¿no? Agrarios. Bueno, Eugenio, hoy lo expresaba, es una persona que con un liderazgo innato y un conocimiento por haberlo mamado de su familia, de las vicisitudes que ha pasado el agro misionero, sobre todo el pequeño productor y el productor chacarero. La parte social es muy importante en la Feria Franca, ¿viste? Porque cuando salimos por primera vez, el productor no sabía más que producir, no sabía ni vender. Hoy nada que ver con lo que es hoy el productor, ¿no? Porque tiene su autoestima, sobre todo las mujeres. Las mujeres salimos adelante, ¿viste? Porque están todas en las mesas están mujeres. Y su autoestima hoy es otra, ¿viste? Hasta me emociona decirle cosas porque le queremos, la familia Peñalba Santander le quiere muchísimo y sabe bien él que no le vamos a fallar en ningún momento. Todo lo que nos pida vamos a estar al lado de él muy firme. Así que Eugenio, muchas gracias por estos 20 años de feriante, que no es nada, que siga adelante, que siempre le digo cuídate y te queremos muchísimo. Qué lindo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que
yo creo que uno elige los amigos y tengo un montón de amigos. No sé si 1 millón, como dice Roberto Carlos, pero por ahí. Yo creo que es eso. Yo soy amigo de mi familia, de mis sobrinos, de mis hermanos, los que quedan, de aquellos que éramos al principio. Sí. ¿Y qué pasaba en aquellos tiempos? Justamente con lo que decíamos antes, Sí. con la gente que decía, bueno, pero no, algo raro debe andar. Sí. O que a lo mejor te daba la espalda cuando estabas en Mirá, militancia o en la lucha. Yo estuve citado acá a Sarmiento y Junín, creo que es Servicio de Inteligencia antes, llevado, y después me traen hasta la terminal y después me sacan un boleto para volver a Oberá. No es porque no tenía plata, sino para ver que yo vaya, ¿viste? Y cuando llego a la terminal en el IMOC del ejército, che, te largaron, ¿cuándo te agarraron? Gozando de lo que podía haber pasado. Entonces yo no explicaba directamente porque conocía a la gente. Y como decía, bueno, algo habrás hecho, por eso te llevan, algo habrán hecho, estos tenían armas, así era la cantinela, ¿no? Y yo creo que uno ni se le cruzaba cuando hay un allanamiento en la casa de Pedro Pechac, en la chacra, donde hicieron un simulacro de armas, donde desentierran supuestas armas y donde ponen un testigo que era un vecino, y el vecino lo que hace es hablar que él vio, que él fue testigo, y no fueron tal cosa. Uno lo conocía a Pedro, la familia tenían un rifle de repetición para cazar alguna perdiz o lo que sea. No había esta cuestión de armamento, no mataron a nadie. Pero para el común de la gente hasta ahora guarda con ellos. A mí me dicen, hasta ahora la gente guarda con el MAM, porque el MAM, y yo no me puedo poner una camiseta del MAM, otra de la feria, otra de la cooperativa. Yo pero soy... qué miedo tan profundo. No, 30 entonces. y algo, no, pero es cobardía, no es miedo, es cobardía. La gente que nunca se comprometió es la que habla. Pues la gente que nunca tuvo un compromiso más que una crítica es la que dice, no te juntes porque fulano es peligroso, ¿viste? Mirá lo peligroso que somos. Entonces, yo creo que por ahí nosotros llevamos esa lucha del 36, la lucha del 76, o sea, después del golpe y anterior al golpe, esas luchas que hubo, nosotros la llevamos en el alma, es decir, esa reivindicación por nuestros productores. Nosotros pensamos que no lo nuestro, sino Misiones tiene que tener en la currícula educativa cómo se pobló Misiones, cómo se poblaron las picadas en mi zona, en la zona de otros, cómo se fue la población extendiendo, el sufrimiento que tuvieron nuestros viejos al veces no tener lo que comer, cuando venían de Europa algunos o de Misiones los otros, que se ayudaron. Yo creo que tienen que tener en la enseñanza esa situación, porque todos sabemos cómo fue, pero no dejar de enseñar cómo fue las batallas, la independencia, cómo fue San Martín, cómo fueron, pero estos también fueron héroes. Una historia más Y la época más reciente, cercana. a mí me toca a veces en la EFA, mi EFA, me toca hablar de lo que pasó en el 76, contarle a los chicos. Yo creo que estamos... Te tocó atestiguar también. Me tocó atestiguar, testigo de varias cuestiones que vi. Varios juicios también por lesa humanidad. Sí. Yo no le tengo miedo, de algo hay que morir. No quiero que me peguen un balazo. Quiero seguir hasta el final con un mensaje, no con un mensaje, sino con una ideología que tengo adentro. Es decir, no solo yo creo que nos están copiando, y en este modelo de cambio productivo nosotros fuimos punta, nadie lo puede negar. ¿Pero por qué? Porque estábamos en una crisis terminal y nos querían imponer un modelo que nosotros no aceptábamos. Sí. Te interrumpo acá, Eugenio, porque vamos a hacer otra pausita. Así en el próximo bloque podemos hablar un poquitito más de la otra lucha, la lucha de los 90. Sí. La lucha por la supervivencia, por salir adelante. En un ratito seguimos Entre Nos con Eugenio Casalava. Bueno, decimos en la presentación que el nombre de Eugenio Casalava se vincula al de la lucha. Lucha en los 70, lucha en los años de dictadura, pero lucha también en democracia, porque hubo que pelearla cuando la chacra no daba para nada y la gente quería dejarla. Sí, ¿Y cómo?
¿Cómo prendió ahí? ¿Cómo los convenciste de que por el lado de la feria podían salir adelante? Mira, todo se dio cuando nos imponen un modelo desde el gobierno nacional, pero también provincial, donde era mejor dejar todo y irse al pueblo, ya no a la ciudad de Buenos Aires, sino al pueblo. Nosotros decíamos, bueno, el modelo de resistencia era hacer el autoconsumo. En el año 93 aparece el programa social agropecuario en la provincia a través de Colla Cametti, que era un ingeniero de Mar del Plata, de La Plata, y bueno, nosotros como organización MAM integramos la unidad técnica del programa social agropecuario. Entonces era el mejoramiento del autoconsumo de la gente, o sea, mejorar el autoconsumo, algunos pequeños créditos, para ir sacándole de otro tipo de producción que era el tabaco. Entonces empezamos trabajando ese tema y decíamos, bueno, ¿cómo enfrentar la crisis? ¿Cómo ver al productor de otra forma? Porque la gente era esclava de un tipo de producción, el tabaco, todo eso, dejaba de hacer autoconsumo. Entonces empezamos trabajando con nuestra gente de la zona de Panambí, Ameguino, otras zonas más, para mejorar eso, armando proyectos, carpetas para productores, los productores recibían, tenían asistencia técnica. ¿La primera feria cuántos eran? La primera feria éramos como 50, pero empezamos 7 porque fue en el 95, y hablar de la Feria Franca era mostrar una foto de Europa o Centroamérica o Brasil. Entonces trabajamos mucho tiempo con la municipalidad, meses con la municipalidad de Oberá, y bueno, sale un decreto hecho por Noguera, pero después rescatado por Juan Carlson, que era concejal, y se crea la Feria Franca con la cuestión legal, con todo. Sí. ¿Y quería venir los productores o decían, no, yo soy yerbatero, a mí no me lleves a vender lechuga? Eso era. La gente decía, pero es una vergüenza salir a vender lechuga y no defender el té, la hierba. Nosotros éramos del MAM y decíamos, bueno, hay que subsistir. Todas las crisis pasaron y bueno, y era el tema no depender del mercado. Preparamos, es decir, había como 50 productores con idea, pero también con producto, y decían, no, nosotros tenemos la producción, nos juntamos en el galpón de fulano, y ustedes lleven la producción, vendan, después nos pagan en la próxima reunión. No querían poner la cara. La cara, bueno, y a mí me pasó después ya en feria, que la crítica fue tremenda, pero era salir. Se tardó medio año, la gente fue consumiendo lo que producía, no había la cuestión legal y no sale. Empezamos 7 productores, justamente la señora que habla era de una de esas familias. Entonces empezamos 7, mucho tiene que ver los medios de prensa porque ahí estaban, no al acecho, pero buscando información durante meses, y cuando empezamos tuvo mucha repercusión. 7 eran en el 95. ¿Y ahora cuántos son? Mira, a nivel país, se puede decir, a nivel misiones también, registrados hay 1.500 creo que en este momento, pero son familias, no son productores, son familias de productores. Pero por fuera de nosotros hay muchos miles que están produciendo alimentos, es decir, productores que son de una cooperativa, de una organización, no pertenecen a la feria, pero están haciendo alimentos. Qué increíble, ¿no? Cómo se multiplicó. Eugenio, ahora viene otro segmento, son preguntas de la gente, así que vamos a ver la primera pregunta. Hola, soy Rogelio Cardoso, de Posadas Misiones, y te quería preguntar, ¿cómo te imaginás a la Feria Franca dentro de 20 años? ¿Sin mí? O sea, voy a tener 90. Y creo que la feria vino para quedarse. La Feria Franca se dio en el país, en Misiones. Es un instrumento que hoy está en la agenda política del gobierno nacional y provincial. No es porque fue un modelo hecho por los productores. De acá a 20 años vemos Misiones abastecida por los misioneros. Yo creo que en 10 años va a ser eso. Y lo que nos podamos abastecer, ver cómo intercambiamos con otras provincias. Cómo vendemos lo nuestro en otros lados, lo que nos sobra, que es caso de té o hierba artesanal, digamos, esa cuestión o algunos otros productos. Eso pienso. Hola, mi nombre es Tania Pipke, soy de Jardín América y mi pregunta es, ¿siguen teniendo dificultades a la hora de invitar a los colonos a las ferias francas?
Yo creo que tenemos dificultades, pero menos que antes. Hoy es fácil de decir, andate a la feria, fíjate lo que es, y es fácil el tema porque ustedes, las mujeres, no es que se convencen, ven la cuestión económica más rápido que los hombres. La feria empezó porque había la mujer, si no, no empezaba. Cuando los hombres dijimos, bueno, yo veía la feria como una posibilidad, pero muchas veces la gente decía, no, pero es una vergüenza salir con lechuga en la mesa, con repollo, siendo que vivías del té y de la hierba. Entonces, cuando se discutía eso en la familia, la mujer dice, bueno, si vos no tenés coraje, yo tengo. Y hay un montón de testimonios de mujeres. Yo tengo coraje y no tengo vergüenza. Y no tengo vergüenza, pues necesito seguir manteniendo. Y hay testimonios del primer año de la Feria de Oberá, donde una productora de Panambí, doña Iracema, ella dice, porque la periodista le pregunta si a ella le cambió la vida y en qué. Y ella dice, a mí la feria me enseñó a hablar. Porque tuve que explicar de dónde venía. El otro día también dijiste en la radio algo muy interesante, que muchas mujeres te decían, yo no sabía que mis dulces eran tan ricos, o mis mermeladas, o mis picles, porque en mi casa nunca nadie me dijo nada. Sí, y eso a mí me marcó al año que empezamos la feria lo que estamos construyendo, que es una cuestión mucho más fuerte social que económica. ¿Crees que los urbanos respetamos ese trabajo de los feriantes? Yo creo que los urbanos descubrieron el color, el olor y el sabor de lo que se fue perdiendo. Porque acá en Posadas, o en Oberá o en cualquier otro pueblo, hay raíces rurales, hay raíces agrícolas. Vos mismo. Sí, obvio. Sí, cuando compras en la feria, lo que hacía la abuela, o lo que hacía mamá, o lo que hacíamos nosotros. Es decir, esta cuestión, me acuerdo en Oberá, me acuerdo cuando llegamos en el 98 a Posada, la gente buscaba su gente. La gente me decía, che, Eugenio, ¿dónde está la gente de Campo Grande que los quiera dar una mano? Pero una mano era comprarles para que sigan viniendo. Claro. Entonces, yo creo que esta cuestión así pensando, yo creo que da para mucho, yo creo que tiene mucho que ver las escuelas de orientación agrícola o las escuelas de formación para técnicos agrícolas o bachilleres que se sigan quedando. ¿Y hoy se puede vivir bien en la chacra? Mira, se puede vivir porque es decir, no todo está arreglado. Es el tema del té es problemático, el tema de la hierba hay pequeños problemas, pero hay que seguir apostando, es decir, no darse por vencido. Hay una poesía muy buena no me acuerdo de quién es, que no darse vencido ni a un vencido. Pero entonces yo creo que vale la pena, pero hoy hay un montón de motivos para vivir. Nosotros tenemos muchos productores que viven exclusivamente de la feria. ¿Exclusivamente de la feria? De la feria, productores que pudieron hacer... Pero tienen sus cultivos además protegidos, todo. Sí, digamos, ¿no? tienen... Pensaban las inclemencias, ponerle la granizada de hace algunos días. Bueno, la gente ahí, el caso de Nalberdi, hay una familia, Marta y Suen es el nombre, ¿no? Ellos tienen hasta hidroponía, que es una cosa nueva en Misiones. Ellos abastecen la feria, la familia... como se llama, Caravén en Aristóbulo, que vienen a Oberá, avanzaron un montón. Y hay gente que sigue teniendo la misma mesa casi cuando empezaron. Es decir que, entonces depende si tienen algún ingreso. Yo creo que también en este modelo político que vivimos, hoy hay un montón de gente que tiene un salario, que tiene una jubilación anticipada, que tiene esto, y son beneficios que hace años no se hubieran producido. Pensá esto en la década del 90, cuando nos expulsaban del modelo que ellos querían imponer, no tener un beneficio era normal. Y hoy más de uno tiene ese beneficio, que también es un agregado. Sí. Nosotros tenemos en Oberá gente de edad y nos quiere dejar la feria. Va a estar hasta el final. ¿Y tienen ustedes algún seguro? No, todavía, pero siempre no es que trabajamos. Pensamos en eso un año, cuando apenas empezamos Posada. Fuimos a una empresa de seguros y nos hizo un costo aproximado para un invernáculo, que era 2 cajas de tomate, de costo mensual. No era mucho. Pero hay que instrumentar bien todo eso, porque es cierto, se te vuela un techo, se te pierde, pues si se voló un techo se perdió la producción, porque ya esa producción con la lluvia o algo así se pierde. Sí. Entonces yo creo que acá hay que trabajar sobre eso, por ahí hay que tener mayor confiabilidad en nosotros,
tener créditos más grandes, que la gente se mecanice, que la gente empiece no a agacharse, sino a ablandar la tierra, sino tener una máquina, tener un tractorcito, tener esto. Nosotros tenemos que ser confiables como sujeto de crédito, para el banco, para el Estado. En un ratito seguimos hablando, estamos con Eugenio Casalava, vamos a una pausa, ya volvemos. Bueno, estamos en nuestro último bloque con Eugenio Casalava. Lo que viene ahora es un segmento que te ofrece 3 fotografías y vos nos tenés que comentar, bueno, qué reflexión te surgen con esas fotos. Así que vamos con la primera. El gran amigo, grande en su tamaño y grande en su espíritu, en su alma, que me dijo el día que iba a morir, porque estuve el día que murió, muy temprano, siempre venía a las 6 de la mañana, y él me esperaba con el mate. Cuando me pasa el mate me agarra la mano y me extrañó esa reacción de él y me dice: me pase lo que me pase a vos o a mí, acordate que la rueda tiene que seguir girando. Yo creo que en honor a él también está girando. ¿Cuánto le debemos a Michel, no? Yo creo que se le debe mucho, la gente no lo entendió. Él tenía una familia, Amelia, Alfredo, Alejandra, que no eran hijos de Michel. Sin embargo, era la compañera durante 17 años que nos acompañó. La casa de Michel siempre estaba la cena, el almuerzo, el mate, porque tenía la familia. Yo creo que es una cosa que me quedó, era el gran amigo, pero grande por el tamaño, por la forma de ser, se preocupaba por todos. ¿Pagaste la luz? No, tomá. Pero hay que decirlo, sos justo, porque siempre hablas de él. Sí, yo creo que me quedó como el gran amigo. Otros amigos que tenía de la infancia no son lo mismo. Me traicionaron, muchos son los que me cuestionan hoy. Entonces yo creo que Michel significó eso desde aquella época que lo conocí en Guaraní, cuando me fui con el tractor Zetor, y él me dijo: uy, funcionan todavía eso. Y yo lo vi, 2 metros y poquito tenía. Y bueno, nos hicimos amigos toda la vida, viajamos un montón de veces. Fue el que gestionó un montón de cosas para que en el 94 vaya a Francia, a conocer Francia, Luxemburgo, Bélgica, y haya visto ferias centenarias que estaban en pueblos mucho mejor, no digo mejores, con mayor capital que Misiones, por ejemplo. Vamos a la segunda foto. Es un ananá de Ecuador. Sí, veo la etiqueta, sí, de Ecuador. El resto es maracuyá. Y la etiqueta no leo. ¿Por qué de Ecuador? Y la verdad que no sé, porque es más barato. Venía de Bolivia también, ananáses de Bolivia, de Ecuador. Acá tenemos algunas complicaciones por el frío, por no hacer la cuestión más cantidad. Pero está el maracuyá, que ya estoy adivinando que puede ser de mi chacra o de la chacra del francés. O sea, no nos tiene que preocupar si entra ananá. Nos tiene que preocupar cómo hacemos que no entre el ananás. O sea, cómo hacemos que haya mayor producto de eso, ¿viste? Es decir, el ananás ahí, cuando yo veo en los supermercados, bueno, directamente miro el precio y miro de dónde viene, pero no lo compro. ¿Pero es más barato traerlo de Ecuador? Mira, igual que la banana. Estos 2 años que no hubo frío, en Misiones se pudo haber surtido de banana, o banana de Formosa, o de Chaco, y sin embargo viene del Ecuador. Son cuestiones de precio, de cuestiones de que la gente prefiere eso, pero no hay sabor más rico que la banana misionera. Sí, bueno, y el ananás ni hablemos. Y el ananás ni hablemos, la zona de Aurora hay que intensificar. Pero si cerráramos la frontera al ananá de Ecuador o al de Bolivia, ¿tendríamos frutas? ¿Podríamos nosotros? No, abastecernos no todavía. No. Pero la zona, cuando uno recuerda cuando éramos chicos, no se consumía ni banana ni ananás que no sea de Almafuerte. Esa zona tiene un microclima y hay que ver cómo potenciar con esta producción. Ananás, banana, me acuerdo en tiempo del MAM que hacíamos reuniones y veníamos con cantidad de cachos
que nos regalaba la gente, que no tenían cómo vender. Sí. ¿Tu maracuyá a dónde se vende? Esto lo hace Fred y Marta Ferreira, que estamos trabajando ahí en mi chacra. Ellos hacen el negocio, pero una zona donde uno decía, ¿qué va a dar esto? Y hace 2 años que están los espalderas ahí, varias hectáreas, y bueno, mis nietos consumen el jugo, porque es un jugo maravilloso, con 2 frutas es 1 litro, y consumimos eso. Era impensable. El maracuyá era brasilero hasta hace pocos años. Sí. Creo que a través de estas plantaciones que tiene Fred, que tienen otros, demostramos que acá también hay maracuyá. Se puede hacer, claro. Sí. Vamos a la tercera foto, por favor. Es un depósito de la Calo, que estaba sobre calle Beruti, si no me equivoco. Beruti y Reconquista, no, Beruti no, Reconquista y Barreiro. Sí, más que nada la foto es para que nos cuentes. Sí, es un depósito de la tabaco, cooperativa, de los la tiempos. cooperativa. Sí, la Calo quedó el rol que tuvo. Sí. La Calo tiene casi los mismos años que Oberá, prácticamente los mismos años. Y bueno, lastimosamente no está más. La hicieron bolsa también los militares cuando se los endeudaba a propósito para pasar lo que pasó. Las grandes cooperativas Alén, El Dorado, Oberá, entraron en crisis por eso, pero también por mal manejo de algunos consejeros. Es decir, entonces, de tener 20 sucursales la cooperativa agrícola, de tener 13 caderos de té, sigue teniendo, y de tener un gran molino que lo sigue teniendo, todas esas sucursales y el gran edificio ya no es de la Calo. Entonces yo creo que uno cuando mira la Calo, mira con nostalgia lo que era antes. ¿Sirve hoy el sistema cooperativo? ¿Hoy está funcionando el sistema cooperativo tiene que funcionar. Nosotros tenemos la cooperativa Río Paraná, que es una cooperativa que muele hierba, envasa té, saquitos de mate cocido, y yo creo que tiene que funcionar. Es un modelo para salir adelante en la provincia. No tiene que ser grandes cooperativas, tiene que ser pequeñas cooperativas, y es decir, nuclearse en algún consorcio para buscar negocios del producto que sea. Yo veo con mucha alegría cooperativas como la San Alberto, que produce almidón, que está subsistiendo. Esa cooperativa la armó, le ayudó a armar el padre José Marx, fundador de todas las EFAs. Entonces yo creo que según el manejo, según todo, y uno a veces va a Monte Carlo y ves la cooperativa agrícola Monte Carlo que funciona, y algunas cooperativas se perdieron en el tiempo. ¿Cómo se está, Eugenio, cómo se está resolviendo el tema de las tierras? Misiones creo que es la que tiene mayor cantidad de pequeños productores, pero muchos con dificultades todavía. Sí, muchos con dificultades. Hay un montón de cuestiones que están, sin resolverse. Nosotros en la lucha, en la fundación del MAM, las grandes luchas eran el derecho a la tierra, el derecho a la salud, a la educación. Y el tema, el primer problema que vimos fue Panambí. Panambí hoy está, digamos, medianamente arreglado, pero se tardó 30 años más o menos para arreglarse. Y en la zona norte, en la zona 25 de Mayo, en la zona de Pozo Azul, hay cuestiones que hay que resolver. Yo creo que no hay más tierra para entregarle a los productores, no hay tierras fiscales. Yo creo que una de las ideas que tenía Michel, que no la escribió pero no se terminó, es cómo hacer que una pareja de agricultores que vivan, por decir, Los Helechos, Campo Ramón, con un par de viejitos que no tienen cómo más producir, sino que están cuidando lo que ellos plantaron, ver cómo armar una cuestión jurídica que algunas personas que quieren producir alquilen la tierra y que sean productores sin vivienda encima y que produzcan alimentos. O sea, que la pareja se quede viviendo ahí. Que se queden viviendo, que se arme un comodato a través del Estado, provincial, municipal, que sean garantes de la ocupación de la tierra y que los productores tengan una exención impositiva por prestar la tierra. Claro. No son cuestiones difíciles. Me acuerdo que Michel muchas veces, hablábamos con Michel, con Enrique, con otra gente, de cómo empezar. Nosotros en Los Helechos tenemos un montón de parejas que tienen, viven ahí y después cuando se terminan, cuando se mueren, la familia se pelea para ver quién se queda con un pedazo de la cuestión económica. Entonces se termina en manos de abogados
o para uno grande que está viendo cómo apropiarse de esa tierra. Y yo creo que acá las crisis hicieron de que también haya acumulación de tierra en manos misioneras, con la hierba, con el té mucho más rápido por la cuestión de tercerización de la cosecha. Hoy el 80% está tercerizado y falta 1 año, 2 años que la gente, los grandes secaderos, ellos no pierden plata porque de ellos cada vez el techo está más grande. Entonces, como ellos se quedan con la tierra, no solamente con la producción, sino con la tierra. Entonces le dicen a la gente, como le dijeron en épocas de la crisis yerbatera, quédense y después pueden quedarse en total la casa, no la voy a ocupar. A los 2 3 años terminan corridos a la ciudad o al pueblo. Entonces esos 70, 80 años de sacrificio quedan en la nada, quedan en manos de empresas misioneras. 2 preguntas cortitas. Una, hablábamos de los años duros de la dictadura, de la lucha agraria. ¿En las escuelas se habla de esto? ¿Se enseña de esto? ¿Somos tan rurales los misioneros? ¿Conocemos esa parte de nuestra historia? Esa parte a mí me extrañó hace 10 años atrás. Nos llama a nosotros una maestra, una directora de una escuela yendo a Mavalle, no me acuerdo el número, era una catamarqueña, porque ella no sabía cómo explicar, y justamente en Aristóbulo, en esa zona, se había hecho la peor represión en el proceso militar, buscándole a Pedro y a otra gente. Entonces, como que los chicos se enteraban en la escuela entre los compañeros, en la casa no se hablaba. Bien. Entonces nos llama, nosotros fuimos con Enrique, Susana Benedetti, entre 6 fuimos, con Analía, otra gente más, a contarle cómo nosotros vivimos el proceso. Eso hizo un despertar en la zona. Ahí empezaron los chicos a preguntar, mamá, ¿por qué no contaste? Y bueno, a mí me toca muchas veces, algunas veces por año, hablar en la EFA, contarle a los chicos cómo era el tema. Yo creo que los chicos, los grandes, todos tenemos que festejar estos 32 años de democracia. Argentina nunca tuvo... Pero conociendo nuestro pasado, el por qué historia. nos pasó, por qué todavía nos siguen endilgando el mote de subversivos. Papá fue comunista para el 36. Nosotros fuimos, montoneros o extremistas en el 76. Es decir, el por qué generar esto, y si vos te vas a un diccionario buscando el término comunista, no es nada malo. Es trabajar en comunidad. Sí, y subversivo es quien quiere cambiar las cosas. Quiere cambiar algo. Yo creo que hay muchos subversivos. Yo creo que cuando escuchás al Papa decir, bueno, salgan a hacer lío, también en otra época fuera esto. Sí. Cuando el Papa dice, nosotros, fíjate, no es que me estaba olvidando, lo tengo adentro, nosotros recibimos la bendición del Papa para nuestro encuentro, de ahora. Llegó el miércoles. Pero fue un anticipo con Juan Carlos, el que fue diácono, que hizo la bendición el día sábado, donde ya se sabía que venía ese mensaje. Eugenio, se nos termina el tiempo. Bueno, vamos a brindar por los subversivos que todavía creen que el cambio es posible. Así Yo creo que... Y por todo lo que está pendiente. Bueno, Alicia, te agradezco a vos, tu equipo. La verdad que es un placer conversar con alguien de mi pueblo, de mi chacra. Y bueno, ojalá... El querido Los Helechos. Nuestro querido Los Helechos, que nos vamos a abandonar, yo siempre digo, a mí me decís, vos seguís ahí, porque yo voy a seguir porque tengo el cementerio enfrente. Entonces, por nuestros muertos, por nuestros viejos, por todos nosotros y por la gurizada que nos va a seguir. Gracias por haber venido. Salud. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos encontramos en 7 días.